En la primera Constitución española de 1812 aparece ya la atención a la beneficencia y también a la asistencia social. Se recoge en su articulado la obligatoriedad que tiene la sociedad de atender no solamente la asistencia sanitaria, sino también la asistencia educativa, cultural y social de todos los que llamamos desfavorecidos. Desde esta época, siglo XIX y siglo XX, empiezan a surgir leyes, programas de atención al bienestar social y de atención al desfavorecido. Esto propició que numerosas instituciones tuvieran esta misión: asistir las necesidades de los llamados marginados, huérfanos, aquellos que incluso por su edad en la ancianidad estaban desprovistos de apoyo y de ayuda. En Toledo, la institución provincial, la Diputación Provincial, asumió desde muy pronto este compromiso: atender a la maternidad, a los huérfanos, a los que llamábamos desfavorecidos y que a través de la atención de la institución podían incorporarse a la sociedad. Hoy, en el programa de hoy, Huellas de nuestro tiempo, les va a ofrecer, va a presentar la asistencia que se dio en el Colegio Asilo de la Diputación Provincial, ubicado en San Pedro Mártir, en Toledo, a todos los necesitados de la provincia. Como les decíamos en la presentación del programa, estamos en un tema de atención social, de ayuda social a los que hoy llamamos marginados, necesitados, pero que a lo largo del tiempo han sido aquellas personas desfavorecidas por algún motivo de su familia, por falta de familia, por falta de economía, y que la sociedad no los podía marginar. El Estado, a través de numerosas instituciones, ha ido atendiendo. Y también había instituciones que sin apoyo del Estado iban cumpliendo esta misión de ayuda. En el siglo XIX y a principios del XX, al Estado le preocupa este cúmulo de instituciones totalmente desajustadas o por lo menos relacionadas unas con otras, y que trabajaban de una manera muy aislada, sin conexión. Y empezó a preocuparse: ¿qué número de instituciones que atiendan al marginado existe? Y cumplió su promesa, hizo este recuento y ordenó, organizó, estructuró la necesidad social adaptada a cada una de ellas. Nos encontramos que de esta manera hay una atención muy directa del Estado al necesitado. Como les decíamos en la presentación, en la provincia de Toledo hubo una institución, la institución provincial, la Diputación Provincial, que asumió esta tarea y la asumió en todos los órdenes, de tal manera que en un concepto un poco amplio de establecimientos reunidos, él acogió tanto la maternidad, la orfandad, como acogió también al anciano y acogió a cualquier necesitado que estuviera carente de una atención familiar. Por ese motivo, en el programa de hoy hemos pensado, pero además de toda esta atención, hay una vital e importante y tan trascendente que no se puede olvidar: la educación. La labor educativa se transmitió en un centro de la institución Diputación Provincial, Colegio Asilo San Pedro Mártir.
Es San Pedro Mártir porque estaba ubicado en el edificio, como luego iremos viendo a lo largo del programa, San Pedro Mártir, conocido por todos los toledanos. Para hacer este trabajo, porque es un trabajo de investigación que gracias al apoyo de la Diputación que se ha publicado, lo realizó don Juan Estanislao López Gómez en una publicación que hoy les vamos a presentar a ustedes y que yo tengo la suerte de tenerlo en mi mano, cuyo título es muy atractivo: Labor del Colegio Asilo San Pedro Mártir. Labor educativa del Colegio Asilo San Pedro Mártir. Pues bien, hoy le tenemos con nosotros, después de haber hecho la presentación del libro a nivel provincial y que ha sido acogido muy bien por todos los toledanos y ser también patrocinado por la Diputación Provincial, tenemos a don Juan Estanislao López Gómez con nosotros en el programa, al que siempre decimos lo mismo, pero es verdad, estamos felices y contentos y damos la bienvenida a nuestros invitados y hoy a don Juan Estanislao, porque este trabajo es un trabajo de satisfacción, no solamente personal, sino también provincial, social y, cómo no, un trabajo para la Cofradía Internacional de Investigadores, ya que don Juan Estanislao es un cofrade de esa cofradía. Así que, Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias a vosotros por haberme invitado. Es un honor estar aquí. Pues amigos, ustedes conocen a don Juan Estanislao porque es un toledano conocido por muchos, doctor en historia, es maestro, profesor. Él me decía, yo además de profesor soy maestro, licenciado en pedagogía, es profesor del Colegio Infantes de Toledo y es un gran investigador de todos los temas, bueno, del tema fundamental en esta época del corpus toledano. Son numerosas las publicaciones y que muchos de ustedes seguro que tienen la obra en su casa sobre el corpus toledano, todos los acontecimientos, capítulos, cofradías, todo lo que ocurre en la procesión ha sido explicado, investigado por don Juan Estanislao. Y este año, gracias a este trabajo, en el año 2017, Toledo le ha concedido el título, más que título, el homenaje, le ha hecho el homenaje de ser Tarasca. ¿Cómo se llama exactamente? Pues es la Tarasca de Honor. Me conceden este año Tarasca de Honor del Corpus 2017. Pues, amigos, sí, van conociendo un poco ya a don Juan Estanislao. Yo tengo la obra en mi mano. Como toda obra, tiene unos antecedentes. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué antecedentes? Cuando tú pensaste en la labor educativa, estabas en tu medio ambiente. Sí. Estabas hablando de educación, pensando en educación, pero a la vez conjugaste la educación con la historia. La historia de la educación no sería tal si no fueran unidas. Efectivamente. Lo cierto es que, como has dicho, Andrés, pues mi tema núcleo, el epicentro, ¿no?, de mis investigaciones es sobre el corpus. Tengo bastantes obras publicadas, pero también otro campo que dedico a la investigación es el tema de los centros educativos. He trabajado en algunos de ellos y el haber cogido este tema, el Colegio Asilo, es precisamente porque me llamaba la atención una cosa, y es que sobre Toledo se ha hablado mucho, se ha escrito mucho. Por supuesto hay mucho más que hablar y mucho más que investigar, ¿no? Pero sobre educación hay poco. Pero dentro de esa escasez de investigaciones, una vez pensando, se han hablado y se han investigado sobre centros educativos que tienen cierto renombre o cierto prestigio social. Pero yo recapacitando dije, bueno, ¿y el asilo por qué no? Si resulta que ha sido uno de los centros educativos y culturales y profesionales más importantes que ha tenido Toledo en el siglo XIX, donde han pasado miles y miles de colegiales y colegialas. Entonces eso fue lo que me inclinó a dedicarme a investigar, porque, como te decía,
sobre Toledo, sobre los edificios, el mismo San Pedro Mártir, hay algunas investigaciones, pero desde el punto de vista histórico, artístico, social, incluso hasta cinematográfico. Pero la labor educativa no se ha tocado nunca. Eso fue lo que me inclinó a decidirme por trabajar en este campo, que ya digo, difícil, porque no hay nada publicado. Y eso me ha supuesto pues 4 años de investigación en los archivos, fuentes primarias. Tiene un amplio recorrido este centro. Sí. Es conocido a lo largo de la historia por muchos toledanos, por todos los toledanos. ¿Quién no conocía? ¿Quién no conocía antes el asilo? ¿Y dónde estaba el asilo? ¿Y cuál era la función que tenía el asilo? Incluso con nombre y apellidos podríamos decir a muchas personas que se han incorporado a la sociedad noblemente. Y no me importa decir el término noble y con dignidad, porque se le ha educado para eso, para ser digno y noble. Esta es una labor excelsa, ¿no es así? Efectivamente. Cuando la Diputación Provincial se hace cargo de los establecimientos reunidos, que es un nombre que viene precisamente establecimientos, que sean una reunión de establecimientos. Esto surge con las desamortizaciones de Mendizábal y luego más tarde Madoz, 1836, cuando las instituciones benéficas de parroquias, cofradías, gremios, asociaciones pías, mantenían hospitales, hospitalitos, todavía existe entre Toledo, el Hospitalito del Rey, no es el Hospital de eso, Hospitalito del Rey, casas de caridad, refugio, bueno, pues todas estas instituciones que en Toledo había hasta 23, en el siglo XIX, bueno, pues al quedar reducida o incluso suprimida las rentas, desaparecen estas instituciones. Entonces es, como muy bien has dicho, el Estado el que se hace cargo de estas asociaciones pías laborales y sociales. ¿Qué se hace en Toledo? Se divide en 2 instituciones. Unas se hace cargo el ayuntamiento y otras instituciones se hace cargo la Diputación Provincial, también recientemente creada, porque la Diputación es de recientemente creación, ¿no? En estos momentos. Y el manicomio, que aquí llamamos el Nuncio, el Hospital de la Misericordia, la Casa del Refugio, Santa Cruz, Fundación del Canal Mendoza, recogidos, todas estas instituciones, el Hospital de Santiago, que da enfermedades venéreas, bueno, pues todo esto se recoge bajo el cargo y el patrocinio de la Diputación Provincial. ¿Dónde? Pues en un edificio que era muy goloso para todo el mundo, porque cuando se desamortiza a la iglesia, los dominicos son los primeros que salen, que este edificio, que luego si te parece hablaremos un poco de él, ¿no? Sí, sí. Pues eran los propietarios, le dan 5 horas para que lo desalojen y se queda vacío. Entonces, ¿qué se hace con este edificio? Este edificio, San Pedro Mártir, antiguo convento dominico, pues se piensan muchas cosas y además muy dispares. La primera fue crear el Colegio General Militar. Se desestima la idea porque aquello no reunía condiciones, pero allí estuvieron unos cuantos meses. Se crea un archivo provincial, se crea una biblioteca, porque la colección Borbón-Lorenzana, con otros desamortizados, libros desamortizados, ¿dónde se les recoge? Se van ahí también. Un museo provincial, se piensa incluso un panteón de hombres ilustres de la provincia, o sea, muchas ideas, pero aquello no cuajó. Y entonces la beneficencia provincial dijeron, aquí vamos a montar estos establecimientos reunidos. Unos establecimientos reunidos que, aunque en mi tema central es la educación, también es la asistencia, porque como muy bien has dicho en la introducción, este introito, pues lo que hace es coger ¿a quién? A niños y a desamparados, de cualquier edad y de cualquier categoría intelectual. O sea que ahí teníamos todos recogidos. Algo que hoy día nos puede llamar la atención, pero que es una tradición que se mantiene hasta el siglo XX. Recordemos como, por ejemplo, el Nuncio, el manicomio, del que habla Cervantes, ¿no? Y luego además el Quijote de Avellaneda, ahí le termina sus días Don Quijote, pues ahí había dementes, personas de enfermedad mental, mozas casaderas y 8 niños, todos juntos. Pero es que en el Hospital de Santa Cruz, de niños expósitos, que luego hablaremos también de las categorías que hay aquí, pues aparte de los niños expósitos, había ancianos y había mocitas casaderas. O sea que era habitual tener todo este totum revolutum ahí metido, ¿no? Y aquí en un principio se va a hacer así. Y se mantendrá hasta el siglo XX.
donde ya luego más tarde veremos cómo ancianos irán a otras dependencias, personas con deficiencia a otras dependencias y niños y niñas se mantendrán aquí. Pues vamos a continuar y claro, yo tengo el libro en mi mano y por aquí pasó mucho personal que se dedicaban totalmente al colegio, incluido la comunidad religiosa. Y bueno, aunque sea así un poco rápido, porque hay, diríamos, un cuadro de personal muy específico, desde el director, el médico, boticario, capellán, barbero, había de todo. ¿Cómo era este personal tan variopinto? Pues efectivamente había de todo porque era un internado, ahí los niños vivían. Bueno, voy a hablar de los niños, aunque ya repito que había distintos grupos, ¿no? Vivían, dormían, comían, se educaban y trabajaban. Entonces, todo dependía de la Diputación. El máximo responsable era el presidente de la Diputación y delegaba en un director. Ese director que, curiosamente, los dos primeros son sacerdotes. No dan la razón, pero yo creo que la tengo. Y es porque, precisamente, sacerdotes tenían un nivel cultural y además tenían experiencia de estos centros de beneficencia que existían antes de la agrupación, de esta reunión. Y luego fueron médicos, pero que no había que confundir el médico director con el médico de sala. El médico director era director del centro y era el que dirigía, porque lo más importante en esos momentos era la salud. Teniendo salud se te puede educar. Entonces ahí esa es la clave. Y luego, con el paso del tiempo, ya has dicho también las religiosas, serán a partir de 1974-75 cuando van a ser las últimas directoras dos monjas, Manuela Fernández y Margarita Lamet, donde ahí sí que se enfoca directamente ya con unos aires pedagógicos, educativos más actuales, la labor de enseñanza de estos niños. Dependiendo del director, dependía ya todo un organigrama para mantener. Por supuesto, médico, la salud es lo primero, con unas enfermeras, y lógicamente no podía faltar un maestro. Digo un maestro porque en un principio era escuela unitaria, de libre designación. Pero hay un momento en el que es muy cotizado este cargo. Hay muchas influencias por parte de los diputados y entonces es cuando se hace, en 1869, se hace ya la primera oposición. No para un maestro, sino para 4 maestros. O sea, es una escuela graduada. Se va dando la importancia a estos niños. No es que antes hubiese más alumnos o menos alumnos, sino que la edad de escolarización se amplía. Antes de entrar en cámara habíamos hablado sobre la edad cronológica y la edad mental. Bueno, yo añadiría también la edad social. Nosotros, que ya tenemos una edad, sabemos que a los 14 años ya era mayor de edad una persona. Y ya se podía trabajar. Se incorporaba al trabajo. Sí, claro, hoy es inconcebible que un niño de 14 años, ya digo, la terminología, un niño se ponga a trabajar, ¿no? Entonces, en estos momentos, a medida que va pasando el tiempo, una persona, un niño de 11 añitos, ya era adulto. El concepto de adultez va cambiando. Entonces, claro, a los 14, a los 15, es necesaria la ampliación de las escuelas. Eso en cuanto a los maestros para los chicos. Y para las chicas, pues como dice Gabriel Mora del Pozo en su libro El Colegio de Doctrinos, en realidad las maestras eran señoras de una conducta moral reconocida y buena que enseñaban las labores, que eso sí que lo recojo muchísimas veces en el libro, la labor propia de su sexo. Entonces a las niñas había que educarlas para que fuesen buenas amas de casa, curiosas, hacendadas, laboriosas, incluso me parece que los documentos dicen y ahorradoras. Y ahorradoras. Entonces, pues esos son los términos. Eso es importante, claro. Entonces, esos son los términos que tenían las maestras. Pero de todas formas, la Diputación observa que esa labor era un poco deficiente y piensan en las hijas de la caridad. Costó muchísimo traerlas aquí. Me parece que son 9 a 10 años. ¿Por qué? Porque en estos momentos la sociedad, que como muy bien decías, la Iglesia pasa de ser mendicante, no es que se abandonen las órdenes mendicantes, pero es más de carácter social. Estamos viendo que surgen las encíclicas sociales, Rerum Novarum, 40º Anno, Mater Magistra, Divini Redentore, Populum, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el carácter social. Y surgen montones de asociaciones religiosas
con carácter social, de dar una labor social, educativa y caritativa a los medios más desfavorecidos. Estamos en la revolución industrial, aunque aquí nos llega mucho más tarde, pero estamos hablando del concepto de Europa, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, claro, el mundo agrario, rural desaparece, el poder del púlpito de la Iglesia desaparece, ya no hay una educación religiosa. Entonces surgen estas ideas y estas órdenes, aunque las hijas de la caridad con Vicente Pablo son anteriores, pero es cuando se dejan de llenar. Llegan a Barcelona, se extiende su fama y llegan a Madrid. Entonces, bueno, pues la Diputación Provincial dice, demandan que vengan estas hijas de la caridad. Tendrá incluso que intervenir la propia reina para que vengan aquí 10 hermanas. Y será en el año 1852 cuando surgen las 10 primeras religiosas, no como directoras. Eso sí, todo aquel que la falte respeto, dicen los documentos, será castigado severísimamente, ¿no? Y entonces es cuando se hacen cargo de la labor educativa de las niñas, ya ampliándolas un poco más, porque se ve que en las órdenes de las hijas de la caridad se piden que ya para ser religiosa se sepa leer y escribir a medias, pero que piden que se sepa leer, cosa que en estas señoras eran costureras, pero no se decía que supiesen leer. Bueno, pues hemos hablado de colegiales. ¿Quiénes eran los colegiales de este centro? No del asilo, sino ya del centro. Vamos a hablar de esa escuela graduada que se amplió hasta hacer una atención especial a aquellos que necesitaban, los llamados hoy discapacitados o chicos, de una atención más exclusiva. Pero también había un aula de educación especial, así titulada. ¿Quiénes eran los asistentes? Bueno, para entrar al colegio, al asilo, había dos categorías, que eran los expósitos y acogidos. Expósito de latín, expositum, quiere decir abandonado. Eran niños abandonados. Tengamos en cuenta una cosa, que como muy bien indicabas, por razones familiares, normalmente más que la honra era la cuestión económica. Es el mal que acecha a todo el mundo. Sobre todo en épocas de pestes, de epidemias, de guerras. Estoy ahora mismo recordando, en 1869 en Toledo se dan las fiebres tifoideas, una peste tremenda que moría todo el mundo. E incluso San Pedro Mártir se queda chico y tienen que contratar el convento de San Antonio, que había sido desamortizado, de San Antonio, en la calle Santo Tomé, para que ahí vayan más niños, porque es que aquí en San Pedro Mártir no se cabía. Hablamos cerca del 1.000.000 de personas, entonces ahí no se cabía. Entonces, bueno, pues los expósitos eran niños que se les abandonaba. De ahí que el portero, que es otro de los personajes, era portero tornero, de donde su puerta tenía, en su casa tenía un torno, llegaba una madre o un padre, depositaba al niño, se le cogía en el torno y ya había ingresado ipso facto. Curioso es que hasta el siglo XX he encontrado documentos donde los asilados, al hacer la mili, se dice, fulanito de tal, el nombre y apellido, hijo de la piedra. ¿Qué es eso? Eso es una tradición que hay aquí en Toledo que decía, pareces pedrero. ¿Qué es eso de pedrero? No sé si habréis oído alguna vez hablar pedrero. Pues era que las madres, cuando no tenían con qué sostener al hijo, mantenerle, lo que hacían era, delante de un pilar de la catedral, le dejaban que está, al entrar por la puerta de la feria o la chapinería, el primer pilar que te encuentras a la derecha, frente a la capilla de San Pedro, ahí, en ese suelo, se dejaba el niño y se iba corriendo. Y entonces los canónigos, que eran los administradores perpetuos del del Museo de Santa Cruz, o el Museo del Hospital de Santa Cruz, cogían y ahí le educaban. Tal fue así el caso de que incluso los canónigos pusieron un jergón, un colchoncito para que no dejaran al niño sobre la piedra. De ahí que pareces pedrero o hijo de la piedra. Y todavía, si alguien tiene curiosidad, verá cómo hay una hucha y encima un cartel donde son limosnas que se recogen para los niños de la piedra, para niños expósitos. Bien, estos niños, vamos a decir, tenían la suerte de que en el momento se les cogía, mientras que los acogidos tenían que presentar una solicitud. En un principio era el cura de la parroquia o del pueblo y el alcalde, diciendo que efectivamente era necesitado. Pero digo que tenían menos suerte porque, claro, las rentas eran muy reducidas. Y los se niños llenaban eran enseguida. y entonces, claro, ocurría el problema de decir,
no puede ser admitido. De todas formas, tanto los expósitos como los acogidos eran tratados exactamente igual. No había diferencia entre ellos, no sabían si eran expósitos o eran acogidos. Y entonces ahí, bueno, pues seguí esa labor. Y apuntaba sobre la educación especial. Efectivamente, yo creo que es el primer colegio, el primer centro donde se da una educación especial es en San Pedro Mártir. El documento es muy duro, no se puede decir, pero es colegios subnormales. Es el primer colegio que se dedica a una educación especial a unos niños concretos. Dice los documentos, porque ni avanzan ellos ni dejan avanzar a los demás. Decía eso el documento. El documento, efectivamente. Y luego, después del descanso, hablaremos, pero posteriormente hubo un maestro con titulación de pedagogía terapéutica, que significaba especialista en atención especial, es decir, que todo estaba reglado y bien reglado. Sí, no, esta educación especial no era un maestro sin cualificar, no, era un maestro concreto, específico, y si tuviese experiencia, mucho mejor. Bien, pues hacemos un descanso y seguiremos hablando de lo que es la educación de esta manera tan atractiva, aunque sea de marginados, pero al fin y al cabo es de recuperación de la persona. Amigos, un descanso y seguimos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que como saben ustedes lo emite la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Los cofrades hacen trabajos de investigación, publicaciones, y todos ya ven ustedes que van pasando por aquí porque tienen una misión en la vida. Lo suyo no es suyo, lo que han adquirido es para ustedes. Por ese motivo, hoy tenemos el trabajo de investigación de un cofrade, don Juan Estanislao López Gómez, que ha hecho ese trabajo sobre la labor educativa de un colegio asilo, del Colegio Asilo San Pedro Mártir de Toledo. Decíamos en la primera parte que estuvo bajo el patrocinio, el cuidado, la atención y el esmero que tuvo la Diputación Provincial hacia este centro, y él ha investigado sobre ello. Decíamos en la primera parte que estaba ubicado en el edificio San Pedro Mártir. Yo le voy a preguntar a don Juan Estanislao, como historiador que es, además de pedagogo, maestro, le voy a preguntar esos antecedentes del edificio, y si no arquitectónicamente, porque no podemos verlo in situ, pero sí un poco la pequeña historia que tiene el edificio. Bueno, pues esto es pequeña o gran historia, sí, porque si nos remontamos y pensamos que es el convento de los dominicos, nos podemos remontar al año 1229, que será cuando Fernando III el Santo, por una cédula, en 1229, como repito, dada en Valladolid, concede a los dominicos que se asienten en Toledo. Y se asientan en lo que es, todavía quedan unas ruinas, que es la Ronda del Granadal. Ahí estaba el convento de San Pablo, de la Ronda del Granadal, que vienen en 1230, al año siguiente de firmar esta cédula. Y ahí están hasta principios del siglo XV, cuando doña Guiomar de Meneses, una señora muy rica, les cede unas casas en la colación de la parroquia de San Román. Y aquí suben los dominicos. Los dominicos en el siglo XV y sobre todo en el XVI empiezan a tener mucha importancia, hasta tal punto de que llegaran a formar el conjunto claustral conventual más grande de toda la ciudad. ¿Cómo fue esto? Pues fue adquiriendo, comprando, expropiando casas que tenían en torno a un patio, porque el convento de San Pedro, ahora lo hablaremos, tiene 3 claustros, 3 patios muy bonitos,
en torno a ese patio central irá agrandándose, de tal forma que incluso se va a modificar la estructura viaria de la ciudad, absorbiendo incluso calles. Claro, ante esta situación el municipio pues tampoco podía hacer mucho, porque viendo el poder que tiene esta orden, bueno, pues lo que se hace, eso sí, tiene la servidumbre de que los toledanos puedan pasar con sus mercancías por mitad de la iglesia. Eso es una cosa muy curiosa, porque claro, es que habían absorbido, incluso... Habían inutilizado una calle. Bueno, inutilizado, como que se habían comido la calle, había desaparecido, ¿no? Y entonces, en torno al primer claustro, que es un claustro, que es lo que se llama el claustro del Naranjo o de las procesiones, ahí se va a hacer otro claustro que era más antiguo, que es el claustro del Tesoro. Más antiguo arquitectónicamente, porque vemos que su estructura tiene un arco apuntado en una zona, arco apuntado gótico, vemos la reminiscencia de lo medieval, y en el resto arcos de medio punto. O sea, ahí vemos una transición, que es el claustro del Tesoro. Pero luego la obra cumbre más importante, la joya, es el claustro de Covarrubias, el arquitecto de la catedral y el arquitecto del emperador, que va a ser una obra pues importantísima, ya renacentista por completo. Ahí donde lo tenemos, tiene varios pisos, y es... efectivamente, la primera planta... Es ligero, pero es esbelto, ¿verdad? Además, observemos cómo el primer piso son arcos de medio punto, apoyados sobre columnas de fuste liso, y la segunda y tercera planta, observen que utiliza una cosa muy propia de todo, que es la zapata, de forma que puedes utilizar esa altura sin emplear el arco de medio punto o cualquier otro tipo de arco. Entonces, al utilizar la zapata, se mantienen, y vemos también, como renacentista, esos balaustres de antepecho que son de estilo plateresco totalmente. Es una obra cumbre de la segunda época de Covarrubias, porque vemos que Covarrubias es un personaje, un arquitecto muy longevo, donde en su primera época tenemos obras platerescas, la fachada del Museo Santa Cruz o la portada del San Clemente, tan cercano, ¿no?, como está ahí, pero ya en su última época, pues vemos que ya es una época más purista, más del Cinquecento italiano, donde vemos ahí ya unas líneas de traza la belleza, no está en la decoración, sino en las medidas, las proporciones. Tenemos aquí dos conceptos, la belleza arquitectónica con la, diríamos, creatividad educativa. Pues vamos a seguir, si te parece, Juan, con la creatividad educativa. A mí es un concepto que me atrae porque cada persona tiene una originalidad y hay que buscarla. Sí. Y a mí me parece que este centro iba buscando lo original de cada uno de sus niños. Los maestros los habíamos dejado en la primera parte, ahí un poco a la espera. Eran titulados todos, eran funcionarios. ¿Cómo funcionaba este personaje de maestros y maestras que intervenían en la educación? Pues eran personajes con vocación. Yo tengo la idea de que el magisterio imprime carácter, si es maestro de verdad y tiene vocación, ¿no? Y estos maestros, además de su función como maestros y estipulado por las normativas vigentes, tanto del centro como de los distintos ministerios por los que se ha pasado, no digamos nada de educación, la cantidad de leyes que han pasado, en sus tiempos libres dedicaban sus habilidades para enseñárselo a los chicos. Papiroflexia, pues un maestro sabía papiroflexia y enseñaba a los niños, nunca obligándolos, siempre con la inclinación natural. Uno sabía tocar un instrumento musical y se lo enseñaba, que eso es otra faceta que me gustaría hablar sobre la labor musical de San Pedro Mártir. Ahora lo hablaremos. Cualquier faceta, uno tiene la caligrafía, es pendolista, amanuense, enseñaba a los niños. Y no solamente eso, sino que además a las niñas, sin cobrar ninguna remuneración y sin ningún favor, dicen los documentos, enseñará gratuitamente a las niñas esa labor educativa que le falta, que es leer, escribir por las tardes. Luego, no, al final, luego ya, ¿no?, en el siglo XX, tan importante. Tenían eso, una jornada de trabajo educativa normal y corriente. No, pero los maestros seguían por la tarde porque tenían piso, muchos de ellos en patronato, y tenían vivienda en San Pedro. Entonces, pues lo dedicaban a estas funciones auténticamente de vocación. E incluso el nocturno. Un maestro hubo que pidió dar clase
a estos chicos adultos que tenían descuidada su educación en la niñez y después de los trabajos les enseñaban. Eso siguió muy adelante en los años 70, donde la Diputación pagaba la matrícula a los colegiales que estaban trabajando. Alumnos míos, yo hice nocturno, un curso, el COU, lo hice nocturno, compañeros míos eran chicos del asilo. Y además, muy majos, lo pasaban estupendamente. Había una enseñanza arreglada para los niños de escolaridad, que de edad escolar. Por los maestros, maestros nacionales, en aquella época se denominaban así, maestros nacionales que tenían una plaza en propiedad por oposición, además. Por oposición especial. Y después, por la tarde, había otro tipo de enseñanza de apoyo y de ayuda en otras asignaturas o materias no regladas, pero también aquellos que habían iniciado un oficio también necesitaban un apoyo, diríamos, educativo, escolar y de formación. Y ellos colaboraban. Es así, ¿no? Sí. Además es que no solamente con los alumnos, sino con las monjas. Tengamos en cuenta que decíamos que la normativa de San Vicente de Paúl decía que las monjas tenían que leer, por lo menos. No, entonces, Margarita Lamet, que era monja muy decidida, dijo que no, que era eso escaso, que todas las religiosas tenían que tener por lo menos el bachillerato. Y algunas de ellas las obligó a que hicieran magisterio. Entonces, estas religiosas, después de toda su labor diaria de trabajo, iban al instituto nocturno con los alumnos suyos, con los acogidos suyos, a estudiar bachillerato, cuando era cuarto, quinto, sexto y COU. Entonces, ahí iban también ellos. O sea, la labor educativa fue muy importante. Y no solamente eso, sino que además una teoría aplicada a la práctica. Van a ser las escuelas taller. La Diputación tuvo una visión de futuro impresionante, inmejorable. Los famosos FP de que tanto estamos hablando ahora, surgió aquí en Toledo, ya se va a hacer. A los niños, una vez aprendido las 4 reglas, se les preparaba para el mundo laboral, porque la idea era inserción social, inserción laboral. Y teniendo en cuenta, después de oído el consejo y la opinión del maestro, se emitían unos talleres. En San Pedro Mártir había taller de hojalatería, sastrería, peluquería, y zapatería, que era fundamental porque ellos se arreglaban. Eso porque para los chicos. Les trataban muchos zapatos. Claro, eso los chicos. Y para chicas, pues había peluquería también. Y luego, incluso en los años 1930, se creó una academia para los chicos que quisieran estudiar taquigrafía y mecanografía. Era por libre, pero luego se iban a Madrid a oficialmente sacar el título. Las chicas se quedaban en el colegio de La Paloma, viviendo durante los días del examen, que dependía del Ayuntamiento de Madrid, y los chicos se quedaban en el colegio Nuestra Señora de la Paz, que dependía de la Diputación de Madrid. O sea que cosas que estaban sin ver aquí en la sociedad, pues ellos, en 1930 se les enseña taquigrafía y mecanografía. Juan, y yo abriendo en una de las páginas donde se habla de la creación de una escuela, estamos hablando del año 1967, solicitar, dice la Diputación, solicitar a la Dirección General de Enseñanza Primaria la creación de una escuela de niños subnormales. Ya sabemos que es un término para el mundo de hoy peyorativo. No le explicamos el término porque no estamos en ese programa, si no se lo explicaríamos. Vamos a sustituir subnormal por otro término. Los niños que necesitan una atención especial y una educación especial. Y eso es lo positivo que debemos ver. Y dice así, dice, para su creación y mantenimiento, te lo digo textualmente porque lo has escrito tú, abonando la gratificación y emolumentos correspondientes al maestro titular encargado de la dirección de la mencionada escuela y a facilitar con el local las medidas necesarias para su normal funcionamiento. En aquella ocasión era presidente don Julio San Román. Es decir, había una preocupación escolar y educativa. Tú hablabas de la prolongación de la FP. Yo estoy diciendo de la inclusión del niño discapacitado de hoy, deficiente, en el mundo.
Efectivamente. Y además, si te das cuenta, siempre con la supervisión oficial de la delegación o del Ministerio de Educación. No es decir que la Diputación por mi cargo, yo por mi cuenta organizo, convoco y hago una escuela. No, no, no. Siempre bajo las directrices. Y luego más adelante, por supuesto, si sigue leyendo, se verá cómo se tiene que pasar las medidas higiénicas de ese aula, a ver si reúne las condiciones necesarias. Y es el arquitecto Gómez Luengo de la Diputación el que da el visto bueno, si reúne las condiciones. O sea que era un cuidado exquisito con la educación. Claro, una educación va a decir, uy, qué bonito está todo esto. Tengamos en cuenta que había casi 1000 personas metidas ahí, ¿no? Era entonces, un trabajo, trabajar con niños carentes fundamentalmente de una atención familiar, eso, quien no haya dedicado su vida a la educación no sabe lo que cuesta. Cuesta mucho porque efectivamente en otros documentos dice, el maestro tiene que suplir con agrado la labor del padre. O sea, está eso. Claro, somos humanos. Sí. Hay maestros que efectivamente eran auténticos padres y otros maestros que eran padrastros. Pero fíjate, para ser padre, Juan, hay un capítulo que yo no tengo más remedio que abrirlo. Y además les enseño a nuestros espectadores el libro, porque es un libro que tiene a San Pedro mártir ahí al edificio, tanto en la primera parte como al final, le tiene ahí muy claro para saber dónde estamos. Y hay un capítulo que nos tiene que llamar la atención para ordenar a 1000 muchachos, a 800, aunque sean 500, para ordenar a toda esa población escolar la disciplina, el orden, premios, castigos. Ahí me parece que la psicología rompería los esquemas, los esquemas básicos. Bueno, tengamos en cuenta una cosa. Disciplina, cuando decimos, aquí hay que poner disciplina, es el palo. No, no, el concepto de disciplina es un orden, que luego se aplicará de una manera u otra para conseguir ese orden. Eso es disciplina. Lo que ocurre es que, como a la disciplina siempre ha ido asociada el palo, asociamos disciplina con palo. Estamos hablando de 1836, aunque en realidad es 1846 cuando la Diputación se hace cargo plenamente de ello. Estamos ahora en el 2017. Los conceptos de educación han cambiado. En estos momentos, y cualquier libro que veamos de educación, me estoy acordando mismo, por ejemplo, El Buscón, vemos los palos que pegaban. O sea, la palmeta era un material imprescindible para el maestro. Entonces, claro, en las normativas, para esa disciplina, hay unos castigos y hay unos premios. Por desgracia, menos premios que castigos. Pero eso va a ser luego ya al final, cuando va a cambiar, que va a haber más premios que castigos. Es una cosa curiosa, ¿no? Pero al principio está estipulado, dependiendo del grado de indisciplina, los castigos. Una indisciplina que, además, una disciplina que había que acatar todo el mundo, desde el director al último niño. Y así vemos como incluso médicos serán castigados, e incluso capellanes, porque aquí nunca faltará la atención espiritual, van a estar capellanes. Y como cosa curiosa, digo, bueno, pues hay capellanes buenísimos, buenísimos, buenísimos. No me acuerdo mismo el nombre, que incluso exhumaron sus restos para enterrar Casimiro Sánchez Aliseda, que fue un capellán excelente, donde hizo una labor pedagógica impresionante. Y en cambio, en el siglo XIX hubo otro sacerdote, un tal Ontoneda, donde, bueno, se peleaba con todo el mundo, le tuvieron que castigar, le tuvieron que desterrar, incluso en la habitación que tenía tuvo que ir el gobernador civil para echarle de ahí a ese sacerdote porque no iba a quedar ni marcharse. O sea que depende de todo, ¿no? Pero vamos, mano dura con todo el mundo. Los castigos, pues siempre hemos oído decir, te van a meter en el cuarto de la rata. Pues efectivamente, había desde castigar de rodilla, o castigo atada a una columna, castigo de no salir de paseo, hasta pan y agua, mantenerte a pan y agua unos días, y pues eso, meterte en una celda incomunicado. Y cosa curiosa, que veo aquí ya no he encontrado, pero en otros libros, ya digo que sobre la educación he estudiado bastante, un elemento pedagógico, entre comillas, eran los grilletes y las esposas. Por ejemplo, en el Colegio de Infante, que también he trabajado bastante, mi tesis sobre él, pues apareció que en el siglo XVII a un niño, a un 6, se portó mal, le pusieron unas esposas, unos grilletes en los pies.
y le tuvieron que amputar, se gangrenó el pie, le tuvieron que amputar. ¿Qué hizo el canónigo visitador? Decía, bueno, pues si es necesario, pues que se haga eso, o sea, que era normal. En el colegio de gramáticos de Cuerva aparecen los grilletes, en el colegio de doctrinos aparecen los grilletes, o sea, como un elemento pedagógico era lo más normal del mundo el castigo. Aquí, gracias a Dios, ya eso no aparece, pero sí que se mantiene. Y luego se va a ir suavizando a lo largo del tiempo y va a haber premios. ¿Qué premios van a ser? Pues hombre, los documentos dicen, y se pondrá en el cuadro de honor, la foto. Yo he hablado con los alumnos, muchos de ellos, y ahí dice, con que muchos años no había ni para pan, como para que hicieran fotos en el cuadro de honor. Una cosa es la teoría y otra en la práctica. Pero sí que es cierto que había vacaciones, o se les daba un dinerito, o se podía ir a su casa, o incluso llegar más tarde. O sea, y en los últimos años, en los años 70, 60, 70, los campamentos de verano. Los niños, e incluso excursiones, no de uno, sino de varios días. O sea que el premio y el castigo siempre ha estado asociado a esta actividad. El peor castigo que podía haber, por supuesto, era la expulsión. O sea, era lo peor que podía haber. Expulsaban al chico y claro, entonces te quedabas desamparado, porque un chico de 15 años en esta sociedad decimonónica o principios del 20, donde la carencia es abismal, pues lógicamente era lo peor que podía haber, que te expulsaran. Sí, aún a mediados del siglo XX ya sabemos cómo socialmente estábamos. Y antes citabas una cosa importante, los talleres. Y eso es curioso, original, en aquella época que no había nada más que los talleres que sabemos del mundo laboral exterior. Pero no había ninguna institución que tuviera talleres. Efectivamente. San Pedro Mártir, uno de los puntos característicos que tiene es la formación profesional de sus alumnos. Y una de ellas, que ya que menciona, pero una fundamental, que se me ha pasado un poco por alto, es la imprenta. Esa es la reina de los talleres, porque he hablado antes de los dominicos, y es que precisamente con privilegio del Papa Sixto IV da el permiso a los reyes católicos de que se impriman las bulas en San Pedro Mártir. O sea que la imprenta en San Pedro Mártir fue fundamental. Y los dominicos ya tuvieron imprenta. Claro, desde 1427 ya tienen aquí la imprenta en Toledo. O sea que la imprenta es un taller muy importante. ¿Y qué ocurre? Un señor en 1868, me parece, si mal no recuerdo, o 67, señor Lara, Julián Lara, propone a los diputados de que se haga una imprenta, siempre con esa finalidad, de que aprendan los niños y en este caso que dé un beneficio a la Diputación. Se somete, por supuesto, a la Diputación, los diputados aceptan y desde ese momento se crea la Diputación Provincial en San Pedro Mártir. Eso sí, este señor estuvo beneficiándose durante 6 años, el que tuvo la idea, porque es que la puso en marcha él. Y luego ya todos los beneficios para la Diputación. Ahí es donde se empezarán a editar el boletín oficial de la provincia, el boletín oficial del arzobispado e incluso hasta 1955 la revista Provincia, que muchos hemos conocido. Y va a ser un taller buenísimo porque no solamente van a aprender, eso sí, ahí ya sí que los colegiales pasaban unas pruebas tremendas de caligrafía y ortografía. No podían tener faltas de ortografía, por supuesto, es lógico, ¿no? Y además daba, ahí lo recojo también, beneficios económicos a la Diputación Provincial. O sea, no solamente apoyaba, ayudaba y colaboraba, sino que además aportaba beneficios a la Diputación Provincial. Talleres, zapatería para el uso-consumo y la panadería, tampoco hay que olvidar. Una de las cuestiones que también trato aquí es el alimento. Yo he hablado con muchos colegiales porque las fuentes orales son muy importantes, pero no he puesto aquí todas las que me hubiese gustado poner. ¿Por qué? Porque dice un refrán que cada uno cuenta la feria según le va. Y chicos que decían que la comida no estaba mal, otros decían que pasaban mucho hambre. Bueno, pues entonces... Según las épocas. Según las épocas del momento, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que el siglo XIX es muy precario y el XX, si tenemos en cuenta la guerra civil y los prolegómenos, la sociedad económica española, toledana, era muy deficiente. Por eso tiene su propia panadería. Y eso es lo que nunca le faltaba. En esta panadería se hacía pan para todos los establecimientos, para el Hospital de la Misericordia, para el Nuncio y para San Pedro. Y entonces, a la hora de repartir pan, siempre se decía, no os quedéis con hambre de pan. Otra cosa no comían a lo mejor, pero pan no les faltaba nunca.
Hay algo que también llamaba mucho la atención porque era muy típico, la escuela de música, la banda de música del asilo, Sí, sí. de cornetas y tambores. Bueno, cornetas y tambores, eso estuvo desde el 69 hasta el 80, que lo dirigió un antiguo acogido, Santiago Muñoz. Pero anteriormente, Sí. en el siglo XIX, en 1849, ya el señor Donas es músico de la banda. Se creó una banda de música hasta tal punto de que es la única banda, formación musical que hay en Toledo. Colegio de infantes, seminario y asilo son las tres únicas instituciones educativas donde a los chicos se les enseña música. Hace poco estaba leyendo estas cosas, los investigadores que tenemos que estar leyendo para arriba y para abajo, y leía la coronación de la Virgen del Sagrario en 1926. Bueno, el día 30 de mayo fue cuando se coronó, ¿no? O sea que hoy 29, pues mañana haría años, el 30 de mayo. Y hay un protocolo de todos los participantes. Y aparecen tres bandas de música nada más. Uno, la Academia de Infantería. Otro, la banda de música de Talavera de la Reina. Y dice, y la banda del Asilo de Toledo. No había más formación musical. Una formación musical que, fíjense, sí, era importante que incluso llegaran momentos en los que al maestro de música, Merchán, Mariano Fernández Merchán, que por cierto, curiosamente, ahora entre unos legajos ha aparecido, porque aparte de ser director de banda de música, era compositor, pues obras suyas han aparecido en la Escuela Municipal de Idiomas de Ortiz. Ahí hay unas obras de este compositor, que pensamos que era director de música, pero es aparte de eso. Bueno, pues llegar a ver 20 músicos, lo que es una orquesta, o sea, lo que es una banda de música, y además pues, con la finalidad de servir para el futuro, que ahora hablaré. Pero este director llegará a tener la máxima categoría de todos, más que el médico, más que el capellán, más que el director no podía ser, pero o sea, la máxima categoría, la máxima graduación, 18, fue para el director, profesor de música. 3 horas diarias, que también creará una escolanía para los actos litúrgicos. O sea, una formación musical muy amplia, muy grande, que muchos de ellos les servirá como formación profesional. Irán al ejército y se meterán como músicos e incluso algunos en grupos y orquestas de Madrid. Venían algunos a tocar al Rojas, o sea que era una formación impresionante. Ya digo, llegó un momento en el que desaparece. Y con las mismas razones, en 1969, que el ojalatero. El taller de hojalatería desaparece y dice el último hojalatero, porque a estos muchachos ya no les interesa, lo cito textualmente. Y efectivamente, en 1969 parece que no hubo inquietudes por la música, aquí ya empieza a haber la banda de música municipal, hay un centro de artistas, y entonces, bueno, pues eso tampoco fue tan necesario y desapareció, pero fue fundamental. Y luego suplió esta banda de cornetas y tambores, que ya es que durante mucho tiempo hasta el 80, del 69 hasta el 80, que recorría pues todo esto, los veíamos el Corpus, en la las Virgen del procesiones Sagrario, en Semana Santa. Claro que sí. Prueba de ello es que muchos de los que parchean el tambor en nuestra Semana Santa son antiguos colegiales de aquí, o sea, la formación musical importantísima también. Y también la actividad física, diríamos, hoy llamaríamos taller de educación física. Sí. Bueno, aquí sí había educación física, porque los muchachos corren en cualquier sitio. Pero, hombre, una de las razones por las que se va a suprimir San Pedro Martín son que no reúne condiciones. Porque en el duro suelo de la piedra granítica de San Pedro, hacer torneos allí de baloncesto, donde te caes, te desuellas. No, claro. Y tenis, todo. Y se adaptaban al lugar. Claro, pero vamos, tampoco era una cosa muy bollante. Pero bueno, tendrán su profesor de educación física, contratarán a un profesor y a una profesora también para las chicas de educación física. Se marcharon en 1981 a buscar otros lugares, pero la labor educativa de ese centro continuó y aquello de premios y castigos tenían un gran premio, que era incorporarles a la sociedad según su capacidad. Podían hacer los estudios porque tú continuabas teniendo
en el Colegio de Infantes alumnos. Efectivamente, las primeras chicas que llegaron a Infantes eran chicas de la residencia. Ya digo, la labor educativa no se ha perdido nunca, siempre ha tenido como objetivo una educación, una formación plena para los chicos. Y no solamente, y decimos los premios y castigos, en las épocas del 19, las mocitas casaderas, la Diputación les daban una dote, bueno, una dote que hoy nos reiríamos, y era unos metros de tela, un jergón, una almohada y a lo mejor tela para una sábana, y eso era la dote que se le daba. Entonces, esto se iba aportando desde el siglo XIX. En el XX, además de lo material, se daba algo de dinero, pero vieron que no, que lo mejor era darles un trabajo. Sí. Entonces las chicas, lo que se hicieron, chicas y chicos también, como no era suficiente los talleres para la formación de estos acogidos, se abrió el abanico a toda la ciudad de Toledo e incluso la provincia. De forma que un señor que era agricultor y decía, pues a mí me hace falta un ayudante, venía aquí y previo informe positivo del cura y el maestro y el alcalde decían, pues sí, llévate a fulanito. Y entonces, viendo las capacidades y cualidades de cada alumno, elegían un chico para que fuera agricultor, o fuese listonero, o sea, en los telares, o fuese damasquinador, sí. Cosa que además también le venía bien a la Diputación, porque si era en un pueblo era una boca que se tenía que quitar de comer. Pero eso sí, siempre con la condición de que el cura, el maestro y el alcalde supervisaran la educación. Hay un dato curioso, vamos, no, hay muchos, pero pongo aquí un caso donde una señora se lleva a una niña para cuidarla, porque tienen que cuidarles, educarles y, por supuesto, alimentarles, ¿no? Y darles educación. Juan, hay una queja. Sí. Llegamos tristemente al final del programa. Yo te agradezco no solamente haber estado aquí, que nos hayas traído la publicación, agradecer también a la Diputación, porque la Diputación ha contribuido, por supuesto, claro, con la publicación, y también a ustedes, amigos, como siempre, yo les agradezco que estén en el programa Huella de Nuestro Tiempo. Hasta el próximo día. Muchas gracias.